Hola, nosotros vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea. Pues primero que nada debemos de saber en qué se basa esta. Este, primero que nada dice que la vía aérea fue en realidad gracias a Andrés Vesalio en el siglo XV. Dice que este fue el primero en realizar la primera intubación orotraqueal, estudiando así las respuestas pues cardiopulmonar a la insuficiencia del aire mm, intrapulmonar. Bueno, el objetivo de esta maniobra, más que nada, es tener una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación y pues evitar en sí una broncoaspiración. Este, Y ya pues más adelante vamos a ver lo que viene siendo los conceptos anatómicos, prácticos y pues el manejo básico de cómo realizar este tipo de manejo. Bueno, primero que nada se dividen estos conceptos anatómicos para el manejo de esta vía en tres partes, que es una porción posterior, una media y una inferior. La posterior se basa en la cavidad bucal fosas, que son las nasales y faringes, llegando hasta la epiglotis, cuya pues función es la condición y humidificación del flujo del aire respiratorio. En la porción media, bueno, en este incluye lo que es la laringe y glotis, responsable pues de la fonación y sobre todo de la protección de la vía aérea. Em, en sí, esta es fundamental para el manejo de la vía aérea, dando que solo la visualización de la glotis no se asegura pues para una correcta ventilación. Y lo que viene siendo la porción inferior, bueno, pues esto se basa en lo que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveoles y pues es donde se realiza el intercambio pues, respiratorio. Aquí más o menos está, por ejemplo, aquí en la primera imagen, está lo que viene siendo un corte anatómico de la vía aérea, más o menos como se ve, lo que es la tráquea, mm, ¿cómo se dice? La glotis, la epiglotis, este, pues las fosas nasales, mm, la faringe, la laringe, y aquí puse otro esquema pues de la vía aérea como se ve, por ejemplo aquí en el bronquiolo derecho pues es más corto que el izquierdo y pues más o menos cuáles son sus centímetros. Por ejemplo aquí dice que el derecho es más vertical con una bifurcación del bronquio superior a 1 a 2 centímetros y el izquierdo pues es más horizontal, que tiene una bifurcación del bronquio superior de 4 a 5 centímetros. Aquí se ve lo que es la cavidad nasal, lo que dije acá en la primera imagen, y pues lo que viene siendo la laringe. Y ya pues eso es todo de mi parte. El día de hoy vamos a hablar de la valoración de la vía aérea. La valoración de la vía aérea, esta se compone de la historia clínica que nos da dos signos que son los que nos dan la dificultad de la ventilación y la dificultad de la intubación. ¿Para qué tenemos que saber eso? Para ver si tenemos una vía aérea obstruida o una vía aérea en la que estamos teniendo una dificultad para ventilarla. En la historia clínica nos van a descartar pues, los antecedentes que tenga esta persona para evitar y tener dificultades a una intubación previa. Los principales signos de dificultad de la ventilación nos arrojan factores de riesgo a destacar, que son los siguientes: la presencia de la barba, el índice de masa corporal que es de más de 30, la falta de dentición, historia de un roncador o si tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, retracción mandibular, cicatrices faciales, cervicales, así como también es muy importante el tamaño de la lengua, que esto después nos puede ocasionar que esta persona tenga dificultades para respirar por tener una lengua grande. Los signos de la dificultad
de la intubación se basan en una serie de test, que estos se llevan a cabo para que se nos facilite y prever una vía aérea difícil. Pues el principal test que vamos a hablar el día de hoy es el test de Mallampati. Este test es una escala que es una prueba predictiva para la evaluación de la vía aérea junto con nosotros. Consta de 4 grados. Nos tienen aquí las distintas imágenes. En el primer grado pues alcanzamos a ver los fauces, la óvula, el paladar blando. Se encuentra en un grado normal. En el grado 2 se visualiza nada más la óvula y el paladar blando. En el grado 3 se visualiza la base de la óvula y el paladar blando, y en el grado 4 se visualiza nada más el paladar duro, que aquí es donde nos damos cuenta de que realmente está obstruida la vía aérea. El test de la mordida. El test de la mordida consta también de 3 grados y se realiza pidiendo al paciente que pueda morder con su dentadura inferior su labio superior. Aquí tenemos las imágenes. En el grado 1, pues si desaparece completamente la mucosa del labio superior, puede morderlo excelente. En el grado 2, si hay visión parcial de la mucosa labial superior. Y en el grado 3, el paciente ya no consigue morderse el labio superior. Se dice que cuando ya llegamos al grado 3, pues se asocia con una intubación difícil. La última es la clasificación de Cormack y Lehan. Esta es una valoración definitiva de la vía aérea que se realiza mediante una laringoscopía y visión directa con la clasificación de estos Cormack y Lehan. En el grado 1 pues tenemos una visión completa de la glotis aquí. En el grado 2 tenemos una visión nada más de la parte posterior de la glotis. En el grado 3 pues nada más se visualiza la epiglotis y en el grado 4 ya no visualizamos nada, se encuentra totalmente cerrado. Esta escala nos facilita el grado de dificultad para lograr una buena intubación endotraqueal y poder observar las estructuras anatómicas. La oxigenación, o más propiamente desnitrogenación, consiste en hacer respirar al paciente oxígeno al 100% por cualquiera de los métodos aceptados a través de la mascarilla facial o sistema nasoral, sustituyendo el nitrógeno de la capacidad residual funcional, que es el 69%, por oxígeno antes de la inducción de la anestesia general, que permite el máximo tiempo de apnea con la menor desaturación. Los dos métodos más usados son ventilación a volumen tial con oxígeno al 100% durante 3 minutos y 3 ventilaciones con oxígeno al 100% a capacidad vital en 1 minuto. En las que se necesita control de la vía aérea. Pueden dividirse en manejo urgente y manejo programado. La intubación orotraqueal es la técnica más segura para la vía aérea urgente. Las indicaciones para esta son apnea, escala de coma, traumatismo facial, traumatismo de la vía aérea, tórax inestable, alto riesgo de la broncoaspiración. Manejo de la vía aérea mediante dispositivos supraglóticos. Este es un procedimiento que no aísla la vía aérea. Es por eso que hay un alto riesgo de que al momento de realizarlo se produzca una broncoaspiración. Por lo tanto, nosotros podemos hacer este procedimiento solo en pacientes que tengan aproximadamente 6 horas de ayuno. Cualquier paciente con un abdomen agudo o un embarazo que provoque un retraso del vaciamiento gástrico también se consideran de alto riesgo a adquirir una broncoaspiración. Antes de iniciar nosotros cualquier manipulación de la vía aérea, debemos tener un equipo de aspiración encendido, por en caso de que se necesite.
En caso de un vómito, nosotros debemos poner al paciente con la cabeza de lado, como se muestra en la imagen, y aspirar para conseguir el sellado de la tráquea y evitar una broncoaspiración. La ventilación con mascarilla facial y cánula orotraqueal. Bueno, pues este es un procedimiento clave en el manejo de la vía aérea, no tiene un riesgo para el paciente y es fundamental para la correcta oxigenación del paciente. Esta es una técnica que se usa en la fase apnea previa a la IOT, a la sedación o a una situación urgente para aportar oxígeno al paciente. Esta se realiza mediante una bolsa autohinchable que puede estar conectada o no a lo que es oxígeno. Enseguida, nosotros debemos realizar una apertura bucal con la cabeza en hiperextensión, como se muestra en la imagen, y una subluxación de la mandíbula. Enseguida, nosotros ponemos la mascarilla de lo que es la nariz a la boca, sujetándola con la mano izquierda y con el dedo anular y meñique vamos a elevar la mandíbula, como se muestra en la imagen 8, que se le llama maniobra en C. Y luego proseguimos a ventilar mediante la bolsa autohinchable, como esta es la bolsa autohinchable, la que está en la imagen número 9. Nosotros debemos adaptar la mascarilla al paciente para evitar que se salga el aire por los lados, como se muestra en la imagen 10. Debemos sujetarla y adaptarla bien para evitar que el aire se salga por algún orificio. Tenemos también la cánula traqueal, que es la que se muestra en la imagen número 12. Esta también se conoce como un guandel o como tubo de Mayo. Este se va a emplear para evitar la caída de lengua y por consiguiente el cierre de la vía aérea superior. Esta se debe usar en los pacientes con poca conciencia para así no despertar lo que es el estímulo del vómito, de las náuseas. Para colocarla nosotros debemos tener la cabeza del paciente en hiperextensión. Vamos a abrir la boca del paciente y vamos a introducir la cánula con la parte cóncava hacia el paladar, como se muestra en la imagen. Al llegar al paladar, nosotros vamos a girar la cánula aproximadamente 180 grados, tratando de evitar que la lengua se desplace hacia atrás. Enseguida tenemos la mascarilla laringea. Este es el dispositivo supraglótido que más se utiliza. Nosotros lo primero que debemos hacer es deshincharlo y lubricar lo que es la parte posterior. Vamos a poner al paciente en una posición de cúbito supino y una previa hiperextensión de la cabeza. Vamos a sujetar la mascarilla entre el pulgar y el dedo índice. Vamos a aplicar la mascarilla al paladar y vamos a comenzar a empujar con el dedo índice hasta que haya una pérdida de resistencia, ya que esta es señal de que ha llegado al lugar que se requiere, que es la hipofaringe. Como se muestra en la imagen, es el lugar hasta donde tiene que llegar la mascarilla. Debemos nosotros hinchar aproximadamente con 15 a 20 milímetros de aire. Va a haber 3 parámetros que nos van a indicar que está correctamente colocada la mascarilla, que van a ser una fuga mínima de aire, una adecuada expansión de tórax y una curva de CO2 expirando adecuada. La presión máxima de vía aérea no debe ser superior de 25 a 30 milímetros de mercurio para así evitar un excesivo aumento de presión intragástrica. Esta técnica va a ser útil en cirugías cortas de aproximadamente 2 horas, pero solo la podemos usar si la persona cumple con el ayuno correcto y que no tenga un abdomen agudo. Esta técnica está contraindicada en lo que es la obesidad, en la patología faringolaringea, en la disminución de la compliancia pulmonar, el reflujo gastroesofágico y el abdomen agudo o estómago lleno. Es un dispositivo de doble luz. Este permite el establecimiento de una vía aérea efectiva colocando su extremo distal ya sea en esófago o tráquea. Está compuesto de 2 balones, uno faríngeo y otro distal,
Si el extremo distal se introduce en la tráquea, se puede ventilar directamente por él. Este es utilizado en los servicios de urgencias y en personal paramédico. Intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal se lleva a cabo cuando un paciente tiene una escala de Glasgow menor a 8 o en pacientes con abdomen lleno o cuando es necesaria la ventilación controlada prolongada. Para empezar, el operador se encuentra a la cabeza del paciente con el paciente en decúbito supino y se realiza una hiperextensión de la cabeza con la posición de Jackson para lograr una alineación adecuada de los ejes faringe, laringe y tráquea. Para esto se necesita una inducción anestésica y una preoxigenación adecuadas. Se separan los labios superior e inferior y con la mano izquierda se introduce el laringoscopio tratando de no lesionar las mucosas. El laringoscopio se introduce a 30 grados con respecto a la línea nasomentoniana y se va rectificando a medida que se introduce. Una vez que se visualiza la epiglotis, se fracciona el laringoscopio hacia adelante, nunca hacia atrás, y al visualizar la glotis se introduce el tubo orotraqueal por la derecha hasta que la marca negra que lleva en su parte distal pase las cuerdas vocales. El tamaño adecuado del tubo orotraqueal en el varón es aproximadamente de 8 a 8.5 milímetros de diámetro interno y en las mujeres es de 7 a 7.5 milímetros de diámetro interno. La inducción anestésica. Bueno, como lo dije antes, para la intubación orotraqueal para actuar sobre la vía aérea, es necesario que el paciente esté adecuadamente anestesiado y relajado para facilitar la apertura de las cuerdas vocales y el paso de este tubo sin lesionarlas, y para eso se necesita un plano anestésico profundo usando hipnóticos como el propofol, gases como ceburane y el isulfurane, opioides como el fentanilo, alfentanilo y remifentanilo, o bien una benzodiazepina como el midazolam. La relajación neuromuscular se consigue usando relajantes no despolarizantes como el atracurio, disatracurio, mibacurio o el bacuronio, o bien relajantes despolarizantes como la succinilcolina, que estos permiten una relajación rápida en aproximadamente 30 segundos. Dado el riesgo de hiperpotasemia, los relajantes no despolarizantes están contraindicados en el paciente quemado, en el paciente con lesión medular o con hiperpotasemia conocida. Bueno, ahora veremos lo que es el manejo de la vía aérea difícil. La incidencia de intubación difícil está comprendida entre el 1 y el 4% del total de intubaciones. Debemos recordar que el paciente no muere por la intubación fallida, sino por perseverar en el intento. Se mencionaban distintos puntos en los cuales pues en cada uno de estos va a haber principales causas de vía aérea. En la anatómica tenemos dientes prominentes, cuello corto, retrognatia, limitación de apertura bucal, y en este también entra lo que son los síndromes malformativos. En enfermedades y procesos tenemos artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, trimus facial y parálisis de cuerda vocal. En las infecciosas tenemos angina Ludwig, epiglotitis y parotiditis. En las traumáticas tenemos traumatismo facial, cicatrices postquirúrgicas, y en esta también entran lo que son las quemaduras.
En la endocrina tenemos obesidad mórbida, diabetes avanzada, acromegalia y bocio grande. Y en las alérgicas tenemos edema angioneurótico. Bueno, en la vía aérea difícil vamos a diferenciar lo que es prevista e imprevista. En la prevista es no anestesiar al paciente, es decir, que debemos de conservar la respiración espontánea. La intubación va a ser despierta por medio de un fibroscopio. En la imprevista vamos a tener 4 estrategias de actuación. La primera es mantener la oxigenación. Segunda, alternativas técnicas para la instrumentación. Tercera, intentar despertar y aplazar el procedimiento. Y como cuarta, una vía aérea quirúrgica. Este cuarto punto se va a hacer en caso de que los anteriores puntos hayan fallado. Luego vamos a tener las guías de intubación. Estas siempre van a ser de uso ante una vía aérea difícil. Vamos a tener 2, que es la guía de intubación FROBA y las guías de intubación rígidas. La FROBA es la más utilizada, ya que esta nos va a permitir intubar de forma indirecta, es decir, que no vamos a tener visión hacia las cuerdas vocales. Se va a hacer mediante un laringoscopio, mediante una laringoscopía, y como ya lo mencioné antes, se introduce la guía a ciegas. Se va a introducir notando las vibraciones producidas por los anillos traqueales. Posteriormente se introduce el tubo orotraqueal a través de esta y después se va a retirar la guía. Luego vamos a tener la intubación rígida, pues esta nos va a facilitar la intubación orotraqueal. En este tipo de guía debemos de tener mucho cuidado de que la punta no sobrepase nunca la parte distal del tubo orotraqueal, ya que como es rígida podría lesionar la tráquea. En lo que es en los laringoscopios especiales, pues muchos autores lo que han hecho es ir modificando los laringoscopios para así facilitar la intubación y reducir el riesgo de alguna lesión. De todas las variaciones de espátulas de laringoscopio, tenemos este tipo de pala, que es una punta móvil que permite elevar la epiglotis sin ejercer una tracción excesiva sobre el mango del laringoscopio. Un nuevo tipo de laringoscopio es el AirTrack. Este es una combinación de espejos que permite la visión de la glotis y este también tiene una vía lateral por la cual se inserta un tubo orotraqueal que queda ajustado frente a la glotis, perdón. Estas son unas imágenes para que los diferencien. Luego vamos a tener lo que es el Fast Trash. Como ahí se menciona, pues es un dispositivo derivado de la mascarilla laringea. En otras palabras, se introduce como una mascarilla laringea a través de la cual es posible ventilar al paciente. Posteriormente se introduce un tubo orotraqueal que podemos empujar con una guía hasta notar su paso por las cuerdas vocales. Luego de que el paciente ya esté intubado, se va a retirar esta mascarilla. Luego vamos a tener el fibroscopio, pues este es un instrumento fundamental en el manejo de la vía aérea difícil en pacientes pero despiertos. Para poder utilizar el fibroscopio, debemos de usar dosis pequeñas de una benzodiazepina para conseguir en el paciente una sedación. Y también debemos de tener cuidado de no producir una depresión respiratoria y debemos de mantener siempre al enfermo en todo momento con ventilación espontánea. Como en la primera imagen se ve, aquí se realiza una intubación por vía nasal, también se puede realizar por vía oral, pero antes de hacer esta intubación debemos de utilizar una adecuada anestesia, ya sea por mediante spray, anestésicos tópicos o también por agentes vasoconstrictores. A medida de que se avanza en
en la vía aérea se va inyectando lidocaína al 2% sobre las mucosas. En la otra imagen, pues dos sitios importantes de acción del anestésico local pues son la epiglotis. Una vez llegando a la carina, se introduce el tubo orotraqueal, dejándolo a 2 o 3 centímetros de esta bajo visualización directa por fibroscopio. Bueno, este tipo de técnica solo lo hacen las personas que ya están experimentadas. Luego vamos a tener el cricotiroidectomía. En esta, pues es una técnica quirúrgica que debe ser realizada como último recurso y solo lo puede hacer el personal experimentado. En otras palabras, pues se realiza una incisión hasta la visualización directa de la tráquea, que se abrirá entre el segundo y tercer anillo, por donde luego se procederá a la intubación. Luego vamos a tener complicaciones de manejo de la vía aérea. Las más temidas son el síndrome de Mendelssohn, que es una broncoaspiración, y la imposibilidad de orotraquea. Las más frecuentes, pero que tienen menor movilidad, son lesión de mucosas, los dientes y las cuerdas vocales. Una complicación respiratoria frecuente es la laringobroncoespasmo debido a irritación mecánica de la mucosa laringea y traqueal durante la intubación. En el manejo de la vía aérea también puede producir lo que son trastornos de ritmo cardíaco. Y cuando el tiempo aumenta en el paciente intubado, puede generarle faringitis, lesión de la laringe o cuerdas vocales, afonía, y también puede aumentar el riesgo de infección.